Dios te bendiga, amado de mi corazón. Muy buenos días. Te saluda y te habla tu siervo y pastor Pavel Almonte. Que es bueno ser el Señor. El Señor, como siempre, es bueno. Para siempre son sus misericordias. Su palabra dice que nunca decayeron sus misericordias. Y yo puedo decir, y nunca decaerán sus misericordias sobre nosotros, los que le amamos, sus hijos y también su creación en toda la tierra. Así que en esta mañana preciosa, en este jueves, gloria a Dios, jueves día 2, si no me equivoco, jueves 2 de marzo del año 2023. Aquí vengo con una palabra para bendecirte a ti, para bendecir a alguien, amén, acerca de la palabra del ministerio de la oración. Quiero hablarte brevemente y animarte con el tema persistir en oración. Y quiero que escuchando esto repitas conmigo ahí donde estás, persistir en oración. Y miramos la Biblia en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando sucedió cierto problema en el tiempo de los apóstoles enviados por Jesucristo, ¿verdad? De que la iglesia había crecido tanto, entonces a ellos se vieron obligados a nombrar diáconos, ¿verdad? Para atender las mesas de las viudas, ¿verdad? De los griegos, ya que no eran atendidas correctamente. Pero me llama la atención en esta parte de la historia del libro de Hechos de los Apóstoles, donde ellos se pusieron firmes, dando prioridad a algo tan importante como es la oración. Y miramos Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra: y nosotros, en el nombre de Jesús, y nosotros persistiremos, escuche esto, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si había algo en los apóstoles que el Señor dejó en la tierra, esos 12 discípulos, ¿verdad? Que ellos estaban claros, estaban seguros de que la oración había que dedicarle tiempo. Ellos estaban seguros, ellos estaban firmes en que la oración era lo que traía los resultados que vieron de Jesús, donde Jesús amanecía orando, donde Jesús reprendía a un demonio en cuestión de segundos, donde Jesús levantaba paralítico con toda facilidad, donde Jesús levantó muertos a Lázaro, donde Jesús con el poder y su autoridad, ¿verdad?, hacía milagros increíbles que nadie había hecho entonces ellos mirando, ¿verdad?, cómo Jesús se manifestaba, cómo Jesús tenía un poder tan grande, miraban que el secreto estaba en que Jesús se iba al monte solo muy de mañana y amanecía prácticamente orando toda la madrugada, ¿verdad?, toda la noche. Entonces Jesús dio un ejemplo a ellos de que a través de la oración conseguimos sus bendiciones y a través de la oración conseguimos su autoridad, conseguimos su poder, ¿verdad? Entonces ellos dicen claramente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe por qué en estos tiempos no estamos recibiendo lo que queremos, verdad? O lo que Dios quiere darnos. Es porque no estamos persistiendo en la oración. Al no persistir, Dios no puede glorificarse en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Hemos llegado a un momento donde nos hemos ocupado de tantos quehaceres y tantos afanes que demanda el día a día, que ya no tenemos tiempo para orar. Hace años no estamos orando, no estamos buscando a Dios como lo buscó la iglesia del primer siglo, como lo buscó la iglesia primitiva. Y fruto de esto, o por qué digo esto, es porque no está sucediendo, no ha acontecido en años lo que la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, recibía en respuesta a su intimidad con Dios. Miramos la Biblia en el texto de Hechos capítulo 6, versículo 1 a 3. Mire de dónde viene esto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuche esto: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿verdad? Y está bien que todo tiene su orden, pero ellos protestaron delante del grupo de los discípulos de que no era justo que dejaran la palabra, la oración, el ayuno, el buscar de Dios, ¿verdad?, por dedicarse a atender las mesas. Nombren a 7 que hagan ese trabajo, porque nosotros persistiremos en el ministerio de la oración, en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque si no hay oración en el ministerio de la palabra, no tendrá el empuje o el alcance que necesita para llegar a las personas. Si no hay oración, la palabra no puede romper las cadenas en quien escucha. Si no hay oración, la gente no recibe liberación. Si no hay oración, las puertas del cielo no se abren a favor nuestro. Si no hay oración, no hay manifestación de poder de Dios. Y esto es lo que la iglesia durante años y años y años
ha venido careciendo. ¿Ahora qué? Estamos llenos de ocupaciones, de agenda, de muchos programas, de muchas actividades, de un corre-corre, de un día afanado, y no prestamos atención a dedicarnos a persistir en la oración. Por eso vuelvo y repito, estamos escasos de ver lo que vieron los apóstoles. Y pensamos nosotros que solo fue en la iglesia primitiva que pasó y que ya no es para este tiempo. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y el mismo del futuro, el mismo de siempre, el mismo de por los siglos de los siglos. Sino que tiene que haber una iglesia, su iglesia mejor dicho. Debemos hacer énfasis en persistir como hicieron los apóstoles en la oración y el ministerio de la palabra. La palabra persistir en el griego es la palabra proskaltereo. Y mire qué significa persistir. Anhelar, perseverar constantemente, ser diligente, asistir asiduamente a todos los ejercicios, ¿verdad? Adherirse estrechamente, perseverar, ser constante, atender. Hacer de la oración lo primero, la base. Hacer la oración no más que un ministerio, que sea la prioridad de todo servicio. Antes del ministerio, antes de servir, primero tenemos que dedicarnos a buscar de Dios constantemente. Lo mínimo que alguien podría orar cada día como hombre que lleva una iglesia, hombre de Dios, mínimo diario debe orar 6 horas por lo menos. Sino que claro, estamos llenos de afanes, lleno de tantas cosas, agenda, tantas horas de oficina que ya no podemos ni orar. Cuando la iglesia primitiva no tenía oficina, no tenía local, solo tenía rodillas. Por eso había manifestaciones, los cojos saltaban, los muertos eran levantados. Solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los demonios huían por la sombra que estaba en ellos. Por eso porque oraban, porque persistieron en la oración. Amado que me escucha, si quieres bendición, vas a tener que persistir en la oración, sea líder, no líder, sea pastor, no pastor, sea un hermano, sea un creyente normal de los asientos. Usted si es parte de la iglesia apostólica pentecostal del nombre de Jesús, va a tener que persistir en la oración para ver la gloria de Dios. Ahora, claro, estamos llenos de muchas excusas. Estamos llenos, vuelvo y repito, de muchos programas y durante años y años y años la iglesia ha estado durmiendo y no ha estado persistiendo en la oración como lo hicieron los primeros. Y aquí termina Lucas capítulo 11, versículo 1, el Señor hablándole cuando antes de su ascensión al cielo, antes de la crucifixión, eso uno de los discípulos viendo los milagros de Jesús, viendo cómo Jesús amanecía orando y luego los milagros, los demonios salían corriendo, el endemoniado de Gadareno, cómo avanzó la legión y salieron huyendo delante de la presencia de Jesucristo, ¿verdad? Delante del Dios vivo caminando y tantos milagros que vieron, le preguntan en este momento al Señor, antes de todo, en Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, enséñame a orar. En pocas palabras, yo quiero hacer las cosas que tú haces. Yo quiero ver los milagros que tú ves. Yo quiero que cuando me levante la gente reciba liberación. Yo quiero que cuando yo vaya la gente reciba el don del Espíritu Santo. Yo quiero que cuando yo predique en el altar, los que pasen al altar, si son 50, son 100, son 30, tú los llenes de tu poder. Yo quiero que la gente reconozca la revelación del nombre de Jesús. Pero claro, tienes que persistir en la oración para ver un ministerio bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, seremos solamente la iglesia que duerme, que se conformó con la doctrina, con la revelación del nombre, con la santidad, con el bautismo en el nombre de Jesús, con la llenura del Espíritu Santo, pero de ahí no vamos a pasar hasta que tú despiertes o despertemos y dediquemos nuestro tiempo a persistir en la oración y a ser fieles en ella, dándole la prioridad que demanda la oración como ninguna otra cosa. Lo primero es la oración. Lo segundo es la oración, lo tercero es la oración. Y después de la oración, Dios nos va a guiar a hacer el programa o a hacer lo que corresponde hacer. Pero todo está en el libro de Hechos de los Apóstoles, si queremos andar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y si no, seremos un ministerio más del mundo, un ministerio muerto, sin unción, sin revelación, sin milagros, sin prodigios, sin señales, como ha venido aconteciendo en los últimos años. Pero yo creo que Dios está levantando un remanente en estos tiempos, donde nos está llamando de nuevo a volver al camino de la senda antigua, por donde empezaron, donde comenzaron los apóstoles, los 12 que estuvieron con él y aprendieron el secreto del poder de Dios. Que Dios te bendiga
y te animo a persistir en la oración. Soy tu siervo y pastor Pavel Almonte, un hombre que quiere buscar a Dios y quiere andar lleno del poder de su Espíritu durante el día y la noche, si se puede, y andar bajo la unción de su Espíritu Santo. Dios te bendiga. Persistir en la oración.